Hay algo en la forma en la que se habla de moda colombiana que a mí todavía no me convence. Porque mientras la escena se vuelve más compleja, más difícil de ignorar, el discurso sigue siendo casi el mismo. Descubrimiento, exotismo, frescura, promesa. Y no, a estas alturas, seguir hablando de Colombia desde esa realidad no la hace más grande, la empequeñece. Y a varias marcas colombianas no solo aparecer en el escenario de París, sino en el circuito internacional, no solo desde el negocio, sino también desde el retail, desde las conexiones y conversaciones muchísimo más serias dentro de la industria. Entonces la pregunta ya no es si Colombia puede llegar, la pregunta es ¿por qué seguimos hablándole como si todavía estuviera tocando la puerta? Y es que lo digo porque hace nada vimos a Manuela Álvarez entrar a la semifinal del LVMH Prize 2026 o a Johanna Ortiz abrir la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid y también a otras marcas internacionales que han tenido fuerza muy grande en París y también en el contexto internacional, no solo en el negocio, sino también en el retail y en conversaciones mucho más serias. Hola, soy Valentina, soy periodista de moda y vivo en París hace más de 4 años y en este canal estamos para hablar de moda con contexto, con opinión y sin repetir el mismo discurso de siempre. Y hoy quiero hablar de eso, por qué la moda colombiana ya no se puede contar como una industria que está en ascenso, sino como una conversación mucho más seria de lo que a veces se admite. Porque si algo me interesa en este video no es solamente decir por qué la moda colombiana está teniendo visibilidad, sino qué hay detrás de esa visibilidad, por qué tiene tanto peso y por qué ya no cabe dentro de una lectura tan pequeña. Durante años, la moda colombiana ha tenido una lectura muy específica. Color, sensualidad, calor, frutas, boleros, flores, playa, brisa, mar, una idea muy clara de alegría y de tropicalidad. Muy acertada si todos viviéramos en Cartagena, pero no es así. Y esa imagen no es solo poderosa, es deseable y es hermosamente profunda porque representa lo que nuestro país es. En muchos sentidos. De hecho, funciona muy bien porque le ha dado a un país una identidad muy clara a nivel internacional y ayudó a que varias marcas se establecieran desde ahí con bastante claridad en ese imaginario. Así que el problema no es esa puerta de entrada, sino que metamos todo dentro de una misma canasta. Porque la estética tropical sigue siendo súper importante, eso no lo voy a negar. Sigue siendo una parte muy fuerte de la identidad colombiana, sigue construyendo esa moda alrededor de eso y de hecho sigue produciendo unas de las imágenes más bellas de esta estética contemporánea en nuestro país. Pero Colombia no se acaba ahí y siento que en este momento lo más importante no es que haya nombres colombianos circulando afuera porque eso lo venimos viendo desde hace años, sino que aunque esa imagen es central ya no explica todo lo que está pasando, porque la moda colombiana se volvió más amplia, más diversa, más estructurada y más seria en la forma como está entrando a esa conversación. Y aquí sí vale la pena detenerse un momento en este tema tropical, porque siento que muchas veces se habla de él, pero se habla mal. La estética tropical tiene muchísima fuerza, sigue siendo clara, reconocible y de hecho está muy cercana a una realidad del país. El clima, la gente, el color, la sensualidad, el movimiento, el placer de vestirse de una manera, desde la ligereza, desde un lujo que se siente más solar, más libre, más vivo. Porque además Colombia ha sido uno de los países que ha construido en la categoría de resortwear, de ropa de playa, de beachwear, de vestidos de baño, un imperio literal, porque es el corazón de la propuesta al final. Y ahí honestamente jugamos durísimo, o sea, no tenemos competencia yo creo. Y aquí vale la pena mencionar algunas de las marcas que he visto que han tenido este boom internacional, por ejemplo como Baobab, como Agua Bendita, Maggi, Leonisa, Bahía María, Entre Aguas, otras marcas que realmente han sabido entender ese panorama internacional y se han expandido de una manera increíble, que ya han vendido muchas de ellas en retailers como Saks Fifth Avenue o Galeries Lafayette en París, o en plataformas como Moda Operandi, Net-a-Porter o My Theresa, que son digamos que las más importantes en el tema del lujo, así que sí, hay mucha presencia y este tema del beachwear es un boom en Colombia. Entonces para mí la importancia no es en lo tropical en sí, que esto sea un problema, no, es una gran fortaleza de nuestro país. Y te digo más, que yo conozco muchísimas marcas, pero pocas de ellas hacen el resortwear tan bien como lo hacemos en Colombia. Pocas entienden esa mezcla como entre sofisticación, elegancia, craft, diseño, sensualidad. Y eso es lo que debe abrir la conversación para ver más allá qué es lo que está pasando. Porque junto a esa sensibilidad también juegan muchas otras narrativas, otras proporciones, otras materialidades y otras formas de vestir. Yo no podría sentirme más orgullosa de la moda colombiana. Y no lo digo solo por ver nombres colombianos afuera, como les decía, sino por lo que hay detrás de esas marcas. Porque si hay algo especial, no es únicamente su potencia visual, también es su relación con la artesanía, con el saber hacer, con el trabajo manual, con el detalle, los oficios y una idea de valor que no se mide solamente por tendencia o impacto inmediato. Y eso para mí cambia muchísimo la conversación
conversación porque ya no estamos hablando solo de algo que visualmente es atractivo, sino de una escena que en muchos casos está sostenida por conocimiento, por herencia, por territorio, por comunidades y por marcas que entienden el diseño como una forma de traducir cultura, no simplemente de decorarla. Y eso se siente cuando una prenda tiene tiempo encima, cuando hay bordado, ilustración, técnica, trabajo con materiales o una decisión consciente de perseverar y de preservar al mismo tiempo algo dentro del proceso creativo. Porque el lujo no está construido solo desde la apariencia, sino también desde el oficio, y esa es una de las cosas que yo más valoro de las marcas colombianas, porque sostienen una postura, tienen un propósito, van mucho más allá de, y tienen una manera de hacer las cosas que le da muchísimo peso allá y también en el mundo. Y muchas veces, sinceramente, siento que esto merece mucho más espacio y grandeza de la que recibe. Ahora vamos por otro punto importante. Colombia no vive la moda igual en todas las regiones. Muchas veces hablamos de la moda colombiana como si fuera estéticamente uniforme y no es así. Pasa mucho, por ejemplo, aquí en Francia, cuando dices vengo de Colombia, la gente imagina inmediatamente calor, playa, sol, brisa, mar, como les decía. Y yo, hola, soy de Bogotá, no es así. No tenemos estaciones, o bueno, si las tenemos todas en un solo día. Los que viven en Colombia y Bogotá me entienden a qué me refiero. Y aunque suene chistoso, en realidad esto dice mucho, porque este tipo de imaginarios son los que hacen que justamente desde afuera se lea a Colombia desde un ámbito un poco simple, como si todo el país compartiera el mismo clima, la misma relación con el cuerpo o la misma manera de vestirse. Y claramente no es así. No es lo mismo crecer en Bogotá que en Cali, en Medellín, en Cartagena, en el eje cafetero. No se vive igual el día a día, no se arma un closet de la misma manera y no se busca lo mismo en la ropa. Cambia el clima, cambia el ritmo, cambia la idea de elegancia, la relación con el color, con la piel expuesta, con la practicidad y con la formalidad, y todo eso termina formando sensibilidades distintas. Por eso a mí me parece tan limitado cuando la moda colombiana se reduce a una sola imagen, porque esa imagen es muy básica. En Colombia el vestir es muy diverso. Y eso explica también por qué muchos de los diseñadores colombianos no producen sus colecciones hacia el mismo nivel de deseo o de apariencia. Hay marcas que trabajan desde la sensualidad más visible, otras que se mueven desde la sobriedad, desde lo urbano, desde el oficio artesanal, y otras que están muy inspiradas en tendencias europeas y se mueven mucho hacia los códigos internacionales. Así que estamos hablando de un país en el que la conversación habla de regiones fragmentadas, de realidades diferentes y de maneras muy distintas de habitar un país justamente. Y justamente ahí está la riqueza, porque sí, claro, hay rasgos compartidos, pero no podemos quitarle la profundidad a la escena colombiana. Y por eso cuando alguien me pregunta, ¿en Colombia hay moda?, la respuesta para mí es claro que hay moda y de las mejores que existen. Lo que pasa es que entenderla toma más tiempo que repetir un cliché. Y una vez entiendes eso, todo se vuelve más claro. Porque lo que estamos viendo aquí no es una casualidad, porque ya no se trata de uno o dos nombres que salieron del país, sino de una presencia internacional muy fuerte y mucho más consistente. Volvamos al ejemplo de Manuela Álvarez. Entró a la semifinal del LVMH Prize 2026, la única latina, la única colombiana, porque acá es entrar a un concurso donde la autoría, la materialidad y la visión es lo que la va a llevar muy lejos. Y lo de Johanna Ortiz, por ejemplo, en la Mercedes Fashion Week, importa mucho porque confirma otra cosa, no la entrada de una promesa, sino la consolidación de una marca que hace mucho tiempo construye lenguaje, operación y presencia internacional. Pero si uno se queda solo con esos ejemplos, se pierde un poco la foto completa, porque la moda colombiana no aparece afuera como una excepción, empieza a aparecer ya como una escena, como algo que todos conocen, como algo que todos empiezan a querer. Ahí está Silvia Shirazi, por ejemplo, que lleva años ocupando un espacio muy sólido en el lujo internacional. En 2025 fue presentada por la revista Elle como diseñadora invitada internacional de la edición del aniversario número 40 de la Mercedes Fashion Week, celebrando además los 10 años de su boutique en Madrid y la apertura de un nuevo estudio creativo en la misma ciudad. Y antes, en 2023, también había abierto su primera boutique en Capri, en Italia, que es un gesto muy fuerte dentro del mapa del lujo resort. También está todo lo que está pasando en París, que para mí es una especie de prueba de legitimidad. Si llegas a París, you can say you did it. En marzo de 2026, que fue la última Fashion Week, se reportó una gran presencia de marcas colombianas aquí, presentando sus colecciones en desfiles, en presentaciones, en showrooms. Entre esas, Cristian Colorado, Adriana Santa Cruz, Andrés Otálora, Laura Paricio, Arial 12, Fenómena, Vizcarra, y hay un montón más. Y lo interesante no es solo la lista, sino lo que se revela de una lista como estas. Y es que Colombia ya no es solo una idea de moda. Tiene propuestas que van desde el ready to wear hasta la joyería, el craft del diseño contemporáneo,
el showroom comercial y la visibilidad editorial. Y si ampliamos más la mirada, aparecen otros perfiles que refuerzan esa idea de diversidad. En 2025, por ejemplo, El País destacó a Cubel, la marca santanderiana de Humberto Cubides, invitada a la Semana de la Moda de París, con una propuesta que mezcla artesanía experimental, estética urbana y referencias prehispánicas. Ahí la imagen de Colombia también cambia. Ya no es solo beachwear o feminidad solar, sino una moda más conceptual, más escultórica, más de autor. Y hay miles de ejemplos, porque ya no se lee la moda como moda de ropa cálida, sino marcas globales con una identidad clarísima. Y lo importante es que esta historia ya no pasa solo por una categoría o por una ciudad. También se está jugando con compradores, retailers, showrooms y ruedas de negocio. En Bogotá Fashion Week 2025, por ejemplo, ProColombia convocó a más de 95 compradores internacionales de 21 países, con presencia por primera vez en showrooms europeos como L'Eclaireur y Gufanti en Italia. Y ese balance de 2025 confirmó que la misma entidad dijo que más de 1.680 empresas del sistema moda colombiano estaban exportando a más de 110 países. A eso se suma lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia Moda Miami y con las plataformas de internacionalización de Inex Moda, porque en 2025, por ejemplo, 20 marcas colombianas participaron en Colombia Moda Casa en Miami para conectar con expertos internacionales. Porque hoy Colombia aparece en Madrid, en París, en Capri, en Nueva York, en tiendas de lujo, en plataformas globales, en showrooms, en ruedas de negocio y en mercados cada vez más exigentes. Aparece desde el lujo, sí, desde el resortwear, desde el craft, desde el diseño de autor, desde la joyería, desde el ready to wear y desde una capacidad súper clara de poder convertir la identidad en interlocución internacional. Y ahí sí cambia la conversación, porque Colombia deja de verse como esa rareza interesante y empieza a leerse como esa escena con peso, con especialidades claras y con una capacidad de realmente construir de cero afuera. Y para mí sí era importante decir lo que está pasando fuera de Colombia, lo que está pasando en Colombia es aún más importante. En los eventos, en las plataformas, en los espacios comerciales y en los lugares donde las marcas se encuentran con la gente. Y la moda deja de ser algo lejano para convertirse en parte real de la vida cultural y económica de un país. Muchas ciudades, por ejemplo, en Colombia ya tienen sus propias Fashion Weeks, o por lo menos sus propias formas de activar la moda local. Y eso me parece muy importante porque eso muestra que la conversación está descentralizada, que ya no depende de un solo punto, sino que cada ciudad aporta algo distinto, cada una tiene su propia energía, su propia mirada y su propia forma de conectar con la moda. Ahora, dicho eso, para mí Medellín sigue siendo la capital de la moda colombiana. Y no lo digo solo por tradición, sino porque hay una estructura muy fuerte detrás. Está Colombia Moda, está Inex Moda, están las ferias, los eventos, las marcas, los proveedores, los medios. Y Medellín sigue siendo ese lugar donde la moda de Colombia se piensa con más claridad como industria, como sistema y como negocio, claramente. Pero la conversación no se agota ahí, porque Bogotá, por ejemplo, está construyendo otra cosa, una conversación más mezclada con cultura, con diseño, con curaduría, con consumo consciente y con una forma más cotidiana de encontrarse con las marcas. Y ahí también entran, por ejemplo, las concept stores, las galerías y todos esos lugares que hoy están haciendo algo súper valioso, reunir talento colombiano, ponerlo en contexto, hacerlo convivir con marcas internacionales y mostrar que la moda colombiana puede dialogar con el mundo sin perder la identidad. Espacios como Malva, Soy Dynamic, Sonoro Galería, las ferias como Eva y otros formatos curatoriales hacen justamente eso. No solo venden ropa, sino que construyen una mirada alrededor de eso. Presentan marcas en un entorno donde ya no parecen esfuerzos aislados, sino una propuesta mucho más sólida. Y a todo eso se suma algo que para mí también es súper importante y es la cultura popular. Porque también sería un error hablar de evolución sin hablar de la música, de la celebridad y de la manera en que ciertos códigos estéticos empezaron a circular mucho más rápido gracias a artistas, a redes sociales y figuras públicas. Ahí Medellín tuvo un papel muy fuerte, pero el efecto se sintió mucho más allá de una sola ciudad. Por ejemplo, desde la estética urbana, mucho más conectada con el streetwear, con lo urbano y con la forma en que géneros como el reggaetón terminaron influyendo en la manera de vestirse, de proyectarse y de construir una identidad pública. Y eso también importa porque, de nuevo, amplía más la conversación. Hizo que la moda colombiana dejara de vivirse solo desde editoriales y pasarelas y empezara a verse también en conciertos, en videoclips, en campañas, en eventos, en redes. Y la moda se mezcló de una forma mucho más visible con entretenimiento, branding, deseo y cultura popular. Y ahí aparecen marcas que ayudan a atender muchísimo esta energía. Why Out, por ejemplo, descrita por el colombiano como una marca paisa de streetwear de lujo en Colombia Moda 2025. Y desde Inex Moda también se han hablado de otras marcas como Undergold,
Blow Up, Son of Sun, AP Crown y Monoic, al explicar cómo el universo streetwear de Colombia se ha fortalecido a través de colaboraciones con artistas, generación de contenido y visibilidad en grandes eventos. Entonces, cuando hablo de que la moda colombiana creció, no me refiero solo a una escena más fuerte en términos de ferias y eventos o compradores, sino también a esto, a una moda que empieza a circular de una forma mucho más viva, mucho más conectada con la calle, con el ritmo, con la cultura, y cuando eso pasa, deja de ser una conversación de nicho y se vuelve una cultura mucho más amplia. Y volvemos a las ferias porque creo que importan mucho más de lo que parece. Una feria no es solo un evento bonito, gente bien vestida, fotos y networking. Una feria, cuando funciona de verdad, es una señal del ecosistema. Es un lugar donde la industria se encuentra consigo misma y también con el mercado. Por eso Colombia Moda sigue siendo tan importante, no solo como vitrina de marcas, sino como prueba de que en Colombia la moda también se piensa como negocio, exportación, proveedores, internacionalización y crecimiento. Colombia Moda 2025, solo para darles un ejemplo, reunió más de 60.000 asistentes de 50 países y 650 marcas expositoras, con un impacto de más de 17.7 millones de dólares para Medellín. Y a mí eso me parece súper importante, porque obliga a cambiar el tono en el que hablamos de la moda colombiana. Estamos viendo una moda que llegó al panorama internacional para quedarse y que no solamente se queda en las ideas tropicales, hermosas y espectaculares, sí, pero que necesita ser vista también desde todos estos ámbitos que les he mencionado. Porque como les digo, mientras esa escena está cambiando, el lenguaje con el que todavía la describimos muchas veces se queda corto. Seguimos hablando de Colombia como si todavía estuviera entrando, como si todavía tuviéramos que presentarla como un descubrimiento, como una sorpresa agradable dentro del mapa de la moda. Y a mí eso me parece una lectura muy limitada. No porque todo esté resuelto o porque no falten cosas por construir, porque no estamos viviendo permanentemente en una especie de artesanía. Nosotros por ahí ya pasamos hace tiempo. Como hablar como si hasta ahora se estuviera consolidando, pero nunca va a terminar de hacerlo. Y ahí es donde esa idea, para mí, resume muy bien el problema. Siempre emergentes, siempre interesantes, siempre por descubrir. Nunca terminamos de graduarnos. Y yo creo que esa mirada ya no alcanza. Porque ya no estamos hablando de la moda colombiana como novedad, sino que se sostiene con mucha más estructura, oficio, lenguaje y más capacidad de circular tanto allá como acá o en cualquier lugar del mundo. Y ya no necesitamos pedir permiso para ocupar ese espacio. Entonces el reto ya no es demostrar que Colombia existe, sino dejar de leerla desde categorías que la hacen más pequeña de lo que realmente es. Así que no, la moda colombiana ya no es una promesa, la pregunta ya no es si vamos a llegar, sino si estamos listos para hablarle como si todavía no hubiera llegado. Porque lo que se ve en Colombia hoy no es accidental, no apareció de un momento a otro, es el resultado de una escena que se lleva trabajando por años, con trabajo, con visión, con capacidad de transformación. Y detrás de esa escena, además, hay cultura, hay saber hacer, hay artesanía, propósito, una riqueza creativa y de recursos impresionante que debe ser leída con mucha más profundidad. ¿Qué tan preparados estamos para leer la moda colombiana como se merece realmente? Porque si algo queda claro es que la moda colombiana hoy no debe tener una mirada condescendiente, sino una mirada más precisa, más ambiciosa y bastante más justa. Y sinceramente ya era hora. Yo hablo de moda con honestidad, desde mi mirada, desde mi opinión, desde mi experiencia como periodista de moda. Así que si esta conversación te resonó, suscríbete porque hasta ahora es el comienzo. Y déjame en comentarios una idea. ¿Qué parte de la moda colombiana crees tú que sigue siendo subestimada o mal leída? Chao, chao, nos vemos en la próxima.